Con Alejandra Kraus, comisionada experta del proceso constituyente, representante de la democracia cristiana, también exministra. Alejandra, vamos de lleno a lo que se aprueba el día de ayer y que ha generado un montón de reacciones. Comillas, la ley protege la vida de quien está por nacer. Con esta aprobación, Alejandra, y de acuerdo a su visión de experta en este proceso, ¿está en riesgo la ley de aborto en 3 causales? De ser aprobado, ¿derechamente podría convertirse en una ley inconstitucional? A mi juicio, en mi calidad de abogada, de experta y de haber sido una testigo presencial de lo que fue el debate de la ley de interrupción en 3 causales del embarazo, sí, efectivamente está en riesgo. Se modifica el texto vigente, que fue el que permitió que en definitiva se aprobara por parte del Tribunal Constitucional frente a un requerimiento que se formuló, el que señalaba que la ley protegerá la vida del que está por nacer. Eso es importante, Alejandra, hacer la diferencia entre el qué y el quién. A ver si nos puede explicar. Efectivamente, ¿quién hace referencia a una persona, a un ser humano? Usted pregunta quién está tocando la puerta. Claro. ¿Ya? El qué dice relación con un objeto que está detrás de la puerta. En consecuencia, es una diferencia importantísima para efectos de las interpretaciones constitucionales que posteriormente se puedan dar. ¿Y qué ocurre, José Miguel? Solo tenemos que pensar que la ley actual no obliga a las personas a interrumpir su embarazo, pero sí permite que bajo 3 causales extremas pueda realizarse. Fíjese que desde que entró en vigencia esta ley de interrupción del embarazo en 3 causales, 896 mujeres han ejercido este derecho frente a la violación, y de estas la gran mayoría son niñas de 13 años. Esa es la realidad. Las mujeres ejercen este derecho enfrentado a situaciones excepcionalísimas. En consecuencia, eso es efectivamente un retroceso de un debate que este país, que esta sociedad dio, y que dio con mucha seriedad, con muchos argumentos y fundamentos, y que ha sido también ejercida con la misma responsabilidad. El consejero Aldo Valle lo califica de totalitarismo moral y el consejero Luis Silva dice que esta es una polémica artificial, que el alcance de la norma es igual a lo que existe hoy. ¿Cómo responde? Bueno, obviamente no comparto por las razones ya señaladas, y porque además en el seno del Pleno, en las intervenciones de consejeros, lo han señalado expresamente, que lo que busca estas modificaciones es efectivamente transitar hacia impedir la interrupción del embarazo, incluso en estas 3 causales. No es solo referida al aborto libre, ¿Qué se debiese agregar o sacar, Alejandra, para que no vaya en contraposición, por ejemplo, a la ley vigente de interrupción del embarazo en 3 causales? En ese sentido, ¿por dónde debiese ir el aporte de la comisión de expertos? Debiera, en esta materia, para generar de una u otra manera las visiones que coexisten en nuestro país, mantener el texto vigente. Vale decir, la ley protegerá la vida del que está por nacer. ¿Y qué otros temas le preocupan de lo que hoy día está en discusión en el Pleno, Alejandra? ¿Qué otros temas cree usted van a generar puntos de inflexión en la discusión y que probablemente van a llegar a la instancia en la que usted forma parte? A ver, hoy día se votó y aprobó una enmienda que retrocede en relación al anteproyecto, que dice relación con un avance que habíamos tenido en materia de derechos laborales. Y era la consagración efectiva con sus 3 derechos de la libertad sindical, que es el derecho a huelga, el derecho a la negociación colectiva y el derecho a la sindicalización. Y no solo eso, cuando se consagra el derecho a huelga, esta se hace en el ámbito de la negociación colectiva, que es un retroceso en relación al texto vigente, y además no solo respecto de convenios internacionales y tratados internacionales que el país ha suscrito, sino que también a la jurisprudencia de nuestros tribunales.
de una u otra manera. Fíjese que hace el 2016 existió el gran debate en nuestro país a propósito del proyecto de ley sobre negociación colectiva que envió la presidenta Bachelet. Y ya en el Código del Trabajo se señala que no puede afectarse en su esencia la huelga. Entonces se buscan de una u otra manera constitucionalizar temores, al final temores. Empleadores y la organización sindical, empleadores y trabajadores, tienen relaciones que buscan generar condiciones al interior de las empresas. Ese diálogo fortalece a la empresa, fortalece a los trabajadores y por sobre todo la dignidad de los trabajadores y sus familias. En consecuencia, basta de mantener temores respecto a los derechos de los trabajadores en nuestro país. Eso era propio de la dictadura, no en democracia. Alejandra, sinceramente, y con todo lo que conocemos hasta ahora, con todo lo que se ha puesto sobre la mesa, con todo lo que se ha discutido, e independiente que usted forme parte del proceso a través de la Comisión de Expertos y Expertas, ¿no tendría complejos en llamar a rechazar en diciembre? Por el momento no me debiera pronunciar, y se lo digo no por mi condición de experta, sino porque creo que todo demócrata, toda persona que ha buscado por décadas contar con un texto constitucional nacido en democracia debe realizar sus mayores esfuerzos para cumplirle al país aquello que hace ya 2 años se pronunció. Pero no tendría ese abiertamente. Complejo. De ser necesario, de ser consecuente, de poder mirar a la ciudadanía, de poder mirar a mis hijos y a mis nietos, obviamente que no, pero con la misma fuerza. Tampoco tengo temor en decirle a la ciudadanía, a mis hijos y a mis nietos, que haré todos los esfuerzos para que el país tenga un texto constitucional que nos representa a todos, nacido en democracia. Y con el ambiente como está hasta ahora, ¿usted cree que están las condiciones para que el Consejo escuche los planteamientos de ustedes, los expertos? Yo espero que los consejeros se abran a ese texto que surge de un consenso construido y debatido con mucha honestidad, con mucha seriedad y con mucho compromiso al país. Sí, es que es parte también de lo que se ha conversado. Bueno, lo hablábamos también al inicio de la entrevista antes de ir a Estados Unidos a escuchar a la ministra de Salud. Hay una desafección ciudadana, no sé si será por un agote respecto a lo que fue el proceso anterior, a lo que significó también el rechazo tan masivo del recordado plebiscito del 4 de septiembre, pero lo cierto es que este proceso constitucional no logra una sincronía mayor con la ciudadanía, y muchas de las enmiendas o muchos de los temas que se han puesto en la discusión probablemente tienen que ver con aquello. De hecho, sí lo demuestran diferentes estudios de opinión. Por eso le preguntaba si es que no tendría ese complejo el día de mañana de llamar a rechazar, si es que finalmente no se logran los consensos que, por ejemplo, sí se lograron evidenciar con el anteproyecto que ustedes presentaron al inicio de esta segunda etapa del proceso. A ver, lo primero, decirle, José Miguel, a propósito de la desafección, que efectivamente la ciudadanía pareciera tener respecto a este proceso, pero también los estudios de opinión pública nos van indicando que las personas se empiezan a pronunciar a propósito y particularmente respecto de las enmiendas que fueron presentadas en esta etapa. En consecuencia, creo que de a poco se han ido informando. Probablemente hay desafección, hay cansancio, hay también preocupación, hay urgencias que la ciudadanía busca. Pero, José Miguel, a propósito de si usted me dice si tengo o no complejo, yo le quiero decir, José Miguel, que mi tema no es el complejo. Mi tema es tratar de ser lo más coherente con aquello que yo creo. Y en consecuencia actuaré de esa manera, en consecuencia respecto a las convicciones que yo voy a ir adquiriendo, pero dando todas las peleas que haya que dar. Sí, le entiendo el punto. Me imagino también desde la Comisión de Expertos y Expertas tienen aquella expectativa de que se puedan generar los acuerdos. Lo último que quiero preguntarle a Alejandra es sobre objeción de conciencia institucional. ¿Qué riesgos trae consigo? Y si es que ve riesgos, por supuesto, detrás de una normativa de estas características.
A mí me parece que es excesiva. Primero estaba resuelta a propósito de la ley sobre interrupción del embarazo en 3 causales, pero esto puede llevar a interpretaciones excesivas, donde de una u otra manera puede una empresa, un empresario decir que tiene objeción de conciencia a pagar sus impuestos. Puede ocurrirle a alguien que tenga objeción de conciencia de generar todo el proceso de vacunación respecto de sus hijos e hijas, que nos han permitido erradicar enfermedades de compromiso sanitario para el país. Pueden generarse muchos otro tipo de objeciones que pueden ser complejas. En consecuencia, creo que es una interpretación excesiva. Claro, es una interpretación más bien amplia, así han señalado diferentes voces durante esta jornada, porque el consejero Luis Silva dice que el TC reconoció la validez de la norma cuando se discutieron las 3 causales, pero en ese momento estaba mucho más acotado aquello, ¿verdad? Efectivamente, lo que usted señala, esto abre interpretaciones. Cuando hay modificaciones en un texto constitucional, necesariamente se van a producir nuevas interpretaciones en el ámbito constitucional. Y eso puede llevar estas objeciones de conciencia institucional. Bueno, vamos a quedar muy atentos a cómo sigue la discusión durante esta tarde. Hay votaciones bien importantes, por ejemplo, todo lo relacionado a las contribuciones. Alicia Contreras, nuestra compañera, está en el Consejo y nos va a traer los detalles más adelante para actualizar. Y por ahora, por supuesto, agradecerle a Alejandra Kraus, comisionada experta de este segundo proceso constituyente, además exministra del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Muchas gracias, que tenga una buena tarde y por supuesto vamos a seguir conversando, Alejandra, a medida nos vamos acercando al mes de noviembre, al mes de diciembre, donde sabemos también se van acotando los plazos para culminar este segundo intento por llegar a una nueva constitución. Que esté muy bien, muchas gracias. Lo mismo para usted, José Miguel, muchas gracias. Gracias, buenas tardes.